Comenzamos entonces, en nombre de Dios y de la patria, damos inicio a esta comisión. Y ya hechos los saludos correspondientes, quisiéramos señalar que el primer punto de la tabla, al cual hemos sido todos y todas convocadas y convocados, es dar inicio al estudio del proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en materias de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Quiero agradecer la presencia de nuestra ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien en conjunto con el subsecretario del Trabajo, Giorgio Bocardo, van a hacer la presentación de este proyecto, que ya hemos sido testigos de un lanzamiento precioso que se realizó acá en la región metropolitana y que obviamente estamos todos muy expectantes de poder tramitar y con toda la disposición del Congreso y de este Senado para que así sea. Para el efecto también nos acompañan las senadoras ya mencionadas, Claudia Pascual, Isabel Allende y senador Bianchi y senadora Paulina Núñez, que han querido participar también de la presentación de este proyecto, así que valoramos el compromiso y también la disposición a conocerlo de la voz de sus primeros, digamos, expositores. Así que, ministra Orellana, bienvenida a nuestra Comisión del Trabajo y tiene usted entonces la palabra. Muchas gracias, presidenta. Aprovecho de saludar a todos los y las senadoras presentes y a todas las organizaciones que hoy día nos acompañan, al igual que en todo el proceso de elaboración del proyecto de ley. Me permito también extender el saludo de la ministra Janet Jara, a quien muy humildemente intentaré reemplazar. Yo sé que no tiene hoy día, porque este ha sido un trabajo en conjunto de varios ministerios. Perdón, ministra, yo solo pedirle a todos los asistentes para que podamos estar acá, el máximo silencio, silenciar los celulares, ojalá no salir de la sala y se lo haga de la manera desde allá, discreta, porque nos interesa muchísimo escuchar, por cierto, a nuestros expositores. Así que, ministra, la interrupción hecha. Discúlpeme, tiene usted la palabra. No se preocupe. Muchas gracias, presidenta. ¿Puede ser la siguiente, por favor? En primer lugar, respecto a los antecedentes del proyecto de ley que modifica el título segundo del Código del Trabajo respecto a la protección de la maternidad, paternidad, la vida familiar y la regulación de un régimen de trabajo a distancia y teletrabajo en las condiciones que se indican. La conciliación de la vida personal, laboral y familiar es uno de los principales desafíos en las sociedades contemporáneas, desde distintas tradiciones políticas, sociales y culturas. Se ha hecho siempre un énfasis en la relevancia de la incorporación de las mujeres a la fuerza de trabajo, tanto desde la perspectiva, por ejemplo, las palabras de Gabriela Mistral, de la emancipación de la mujer, desde la perspectiva económica, ¿cierto?, respecto al crecimiento y desarrollo de nuestros países. Sin embargo, a lo largo del último siglo y como consecuencia de un progreso paulatino del ingreso de las mujeres en la fuerza del trabajo, hay una cuestión que ha permanecido sin resolverse y que se tensiona con distintos fenómenos o crisis, que tiene que ver precisamente, buenas tardes, senador, con la cuestión de la conciliación de la vida laboral y familiar y, por cierto, con las tareas domésticas y de cuidado no remuneradas. Especialmente en el caso de las personas con menos recursos. ¿Por qué? Porque no tienen, por cierto, los ingresos para poder derivar la necesidad del cumplimiento de las tareas de cuidado, crianza y tareas domésticas, como ocurre en otros sectores. En ese sentido, es una constatación a través de distintos instrumentos como la Encuesta Nacional de Empleo, la ENSUC, la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo y distintos instrumentos de opinión, que las familias trabajadoras y en especial las mujeres no reconocen que existan suficientes garantías en el ámbito laboral para poder contribuir de forma efectiva y real a las labores de cuidado sin que se vean afectados sus trabajos remunerados. De hecho, podemos ver en distintos instrumentos de empleo que las formulaciones tales como responsabilidades familiares permanentes, en el caso de la encuesta de empleo y otras, suelen significarse por las mujeres como el principal motivo por el cual no trabajan remuneradamente o por el cual no trabajan más horas o con un régimen más intenso. En ese sentido, desde un enfoque de género, entendiéndolo como una mirada en especial para entender las diferencias que atienden a la diversidad de las personas,
La problemática de quién provee los cuidados afecta mayoritariamente a las mujeres trabajadoras, que siguen siendo la principal y a veces las únicas responsables de este trabajo, según nos muestran no solamente la tradición y la costumbre, sino también instrumentos estadísticos como la Encuesta Nacional de Uso de Tiempo, lo que afecta la posibilidad de compatibilizar el trabajo remunerado, generando una dificultad diaria para lograr satisfacer las demandas de ambas esferas de la vida. Existen quienes cuentan con ocupaciones que tienen más autonomía y mejor remuneración, lo que repercute en mayores posibilidades de negociar medidas de conciliación con su empleador, empleadora y tercerizar también servicios de trabajo doméstico y de cuidado. Pero también existe la realidad de sectores más precarizados, donde las mujeres no acceden a esta alternativa y en general los cuidadores tampoco, y el ordenamiento jurídico actual no garantiza medidas que permitan esa conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Todo aquello nos llevó, siguiente por favor, a un momento de crisis durante la pandemia del COVID-19, en la cual, ya sabemos, esta comisión lo conoce bien, tuvimos un retroceso histórico de la inserción laboral femenina en el ámbito formal, que es precisamente, si se me permite la observación, los empleos más difíciles de recuperar. No son los empleos más difíciles de recuperar no son los de quienes son despedidas por necesidades de la empresa o quienes renuncian buscando una mejor prospección, sino que, buenas tardes, senador, son de quienes salen definitivamente del mercado del trabajo, dejan de buscar o de esperar tener trabajo y requieren grandes esfuerzos públicos, en el caso de las jefas de hogar, como por ejemplo las distintas políticas que existen para el apresto laboral, el poder recuperarlo. Los efectos a largo plazo de las transformaciones del mercado del trabajo aún están por definirse y aunque nos encontramos en un periodo paulatino de desescalamiento de las medidas sanitarias, hay fórmulas de trabajo y de conciliación que avanzaron durante la pandemia y como una forma concreta de resolver la emergencia, como el teletrabajo, trabajo a distancia, y por lo tanto nuestra obligación también es poder responder a ellas de manera que alcancen los estándares de trabajo decente. Frente al avance de estas modalidades de trabajo, además en la opinión pública y como también muestra la presencia de organizaciones, hoy acá han emergido voces que lo ubican como una nueva herramienta que puede contribuir a enfrentar los desafíos en esta materia. Sin embargo, es importante, y a eso se va, digamos, en eso se va a explayar mayormente el subsecretario Bocardo, hay que resguardar que estas nuevas fórmulas que surgieron sobre todo en un contexto de emergencia no conduzcan a fórmulas de contratación más precarias que no otorguen la debida estabilidad y, como decía, resguardo del trabajo decente. Siguiente, por favor. Ya se ha dicho extensamente a lo largo de los últimos 2 años, el trabajo a distancia, teletrabajo, permite disminuir los tiempos de trayecto, otorga mayor tiempo personal sin afectar la remuneración necesariamente, permite una mayor presencia en la crianza y en el cuidado, pero también, y esto es un fenómeno en pleno desarrollo desde la pandemia, también puede permitir que se invisibilice el rol de trabajadoras al interior de su empresa, al no estar en el día a día de la evaluación y puede también entonces afectar el desarrollo de sus trayectorias laborales y por lo tanto esta agenda, este proyecto de ley busca que a través de instrumentos administrativos y regulatorios poder proteger tanto este avance en nuevas modalidades que hubo durante los últimos 2 años, como también el proteger las trayectorias laborales, proteger los ingresos y también el trabajo decente. Siguiente, por favor. Todos los senadores y senadoras acá presentes, creo yo, saben que esta fue una demanda que se fue expresando por distintas vías durante los últimos años y para poder recoger esas distintas visiones y poder hacer un cruce armónico de las perspectivas tanto del derecho laboral, del derecho al cuidado, del derecho de las mujeres a su autonomía económica y, por cierto, también de la certeza respecto a la norma jurídica para los empleadores, es que se recogieron visiones sobre estas materias desde el 26 de septiembre del 2022
al 3 de enero del 2023. Se inscribieron 162 organizaciones, luego además porque le pusimos un tope a la inscripción de organizaciones, porque sabemos que podrían haber sido muchas más, dentro de las cuales expusieron expertos y expertas, organizaciones de la sociedad civil, fundaciones e instituciones públicas, como el Instituto de Salud Pública, el Instituto de Seguridad Laboral, la Superintendencia de Seguridad Social, sindicatos y confederaciones sindicales como la CUT, y empleadores y asociaciones gremiales como la CPC y la SOFOFA. En esa instancia pudimos precisamente hacer ese cruce virtuoso de perspectivas para poder elaborar la propuesta que hoy día venimos a presentar. Fueron de gran importancia en la elaboración de este proyecto de ley los distintos esfuerzos que ha tenido esta corporación y también la Cámara de Diputados respecto a la necesidad de regular el teletrabajo y el trabajo a distancia, y en especial la mejor conciliación de la vida laboral con las personas cuidadoras. Estas distintas iniciativas en la perspectiva del Ejecutivo contribuyen al debate democrático y son alrededor de 15 actualmente. Entre ellas destacan el boletín 16014 de junio del 2023 para cambiar el Código del Trabajo, el boletín 15809 del 11 de abril del 2023 respecto a la modalidad de teletrabajo para personas embarazadas o cuidadoras, también de un grupo transversal de senadoras y senadores que están aquí hoy presentes algunos, y el boletín ingresado en junio del 2022, 1510613, para modificar el Código del Trabajo también para compensar la jornada laboral de cuidadores de niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores. Es de los contenidos de estos distintos proyectos y mociones que vienen de esta corporación y también de la Cámara de Diputados, de la sociedad civil y, por cierto, de la evidencia de lo que ha ocurrido en el mercado del trabajo en los últimos años, es que hemos elaborado este proyecto de ley que acompaña otros esfuerzos que ya ha hecho el Ejecutivo y también esta corporación para poder mejorar la situación de la conciliación de la vida laboral y familiar bajo estándares que para nosotras son relevantes, como por ejemplo el de la corresponsabilidad, es decir, que reconozcamos que mayormente las mujeres cumplimos ese trabajo de cuidado y crianza, pero que busquemos no ahondar en esa diferencia, sino por el contrario, entregar las condiciones institucionales para que esto tenga un acceso igualitario por parte de ambos progenitores y también por los varones que cuidan a personas mayores discapacitadas o con dependencia severa, en el entendido de que la ley también puede apoyar cambios culturales tan relevantes como esos. Y en segundo lugar, porque seguimos buscando recuperar la inserción laboral femenina como un gran objetivo que debe trascender, ¿cierto?, los esfuerzos del Ejecutivo y, por cierto, ser un objetivo transversal en el desarrollo del país. Esto va acompañado también, y aprovecho de comentar para luego darle la palabra al subsecretario Bocardo, esfuerzos como los que ha hecho el Ejecutivo con la iniciativa Hablemos de Cuidados, en la cual participaron 12.000 personas en las 16 regiones del país, la mayoría de ellas cuidadoras, que nos costó mucho que pudieran asistir, porque precisamente un trabajo 24/7 involucra dejar a alguien para poder ir a discutir de algo que a veces suena tan lejano como la política pública, lo que nos va a permitir presentar, ojalá a fines de este año, el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Cuidado. También se han visto esfuerzos en ese sentido respecto a las 40 horas, cuando pudimos incluir las bandas horarias para los cuidadores y cuidadoras de menores de 12 años y la inclusión de cuidadores y cuidadoras en el registro social de hogares, medida administrativa que a la fecha ya tiene más de 58.000 personas identificadas como cuidadoras y que les permite acceder en forma preferente a distintos servicios públicos. Muy bien, le agradecemos entonces la presentación a la ministra Orellana y de inmediato le damos la palabra entonces al subsecretario del Trabajo, don Giorgio Bocardo. Bien, bueno, por su intermedio, Presidenta, saludar a todas las organizaciones de mujeres, organizaciones sindicales también que hoy día nos acompañan. Por supuesto también a todos los senadores y senadoras, tanto de las permanentes de esta comisión como también
quienes han sido emocionantes de muchas de las iniciativas que hoy día nos llevan a presentar este proyecto de ley. Bueno, también agradecerle a la presidenta de la comisión por la buena disposición a tramitar con celeridad un proyecto que sabemos que es de alto interés público, y creo que la asistencia de este día, bueno, da cuenta de eso. Y también aprovechar de saludar al senador Walker también, que se encuentra hoy día de cumpleaños. Así que no sabíamos. Vamos a hacer el punto porque nos ganó la partida del subsecretario, ¿eh? Pero bueno. Vamos a desearle un feliz cumpleaños al senador Walker, que este día se viva trabajando y en trabajo como corresponde, así que muchas felicitaciones a nombre de toda la comisión. No vamos a decir los años, pero entendemos que hay bastante experiencia. Muy bien, continúe. Bien, lo que me corresponde a mí es presentar cuáles son los principales contenidos del proyecto de ley, a bien, por supuesto, después de poder entrar en la discusión más específica, y también, como ha sido la tradición de esta comisión, discutir a fondo los proyectos y poder sacar una buena política pública. Por un lado, señalar en primer lugar que nos anima también un cierto sentido de urgencia de la tramitación de este proyecto, ya que sabemos que hay una alerta sanitaria que vence el 31 de agosto y por lo tanto va a requerir de esfuerzos significativos del Congreso para poder dar cuenta de ello. Al mismo tiempo que estamos legislando un mecanismo permanente y por lo tanto requiere también de una revisión acuciosa, porque son mecanismos que van a permanecer en nuestro Código del Trabajo. Y también señalar que a nivel más agregado hay modificaciones importantes que han ocurrido en el último tiempo, sobre todo durante la pandemia, que creo que es importante de incorporar. El teletrabajo, al menos en la modalidad de los asalariados hasta previo a la pandemia, nunca fue de más del 1% de la fuerza de trabajo asalariada. Es cierto que durante la pandemia alcanzamos un pic del orden de los 20 puntos de la fuerza de trabajo asalariada, lo cual también da cuenta de las dinámicas del teletrabajo en el país, y actualmente nos encontramos con tasas del orden del 3,8%. Con esto quiero decir que, por un lado, que efectivamente ya con el fin de la pandemia el teletrabajo ha tenido menos prevalencia en el mercado laboral. De todas maneras, cuadruplica lo que era antes de la pandemia, y si bien uno puede decir, bueno, 3 puntos, 4 puntos de la fuerza laboral no son tantas personas, estamos hablando de alrededor de 280.000 personas de la fuerza de trabajo. Entonces estamos hablando igual de un componente muy relevante que se encuentra bajo esta modalidad. Sin embargo, por datos que nos entrega la propia Dirección del Trabajo, son alrededor de 120.000 las personas que hoy día que se encuentran en el trabajo. Lo han hecho por las leyes particulares de la pandemia. También lo que nos da un universo de personas potenciales que hoy día se han acogido a esta ley y que por lo tanto se encuentran producto de la alerta sanitaria en esta modalidad, teniendo hijos, hijas o personas a sus cuidados. Entonces, me parece importante incorporar estos datos de contexto, que después se los podemos hacer llegar de manera sistemática a la comisión, para que también podamos cuantificar los universos potenciales, las personas que están involucradas, entendiendo además que este proyecto no solamente busca otorgar el derecho a teletrabajo o a jornadas híbridas a madres y padres de hasta niños y niñas de hasta 12 años o personas que tengan cuidados severos o moderados a su cargo, sino que también incorpora otras medidas para las personas que por distintas razones no van a realizar teletrabajo. Entonces, que esto es bien importante señalar, porque busca dar respuesta a distintas necesidades, distintos requerimientos que tienen las familias, pero también bajo distintas formas de trabajo, y también queríamos dar respuestas de conciliación también a otros grupos que por las características específicas de sus trabajos no van a teletrabajar. Entonces, en primer lugar, señalar que proponemos una modificación al título 2 del libro segundo del Código del Trabajo, que se llama de la protección a la paternidad y vida familiar. Para nosotros como gobierno sigue siendo central defender y fortalecer la protección a la maternidad y paternidad, pero nos parece importante también incorporar y avanzar en la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Y por lo tanto, al introducir estos conceptos, creemos que también permite ir modernizando, ajustando nuestro Código del Trabajo en también la perspectiva que la propia OIT, que dicho sea de paso participó
de todas las mesas técnicas de conciliación y que nos acompañó técnicamente en este proceso. En esa perspectiva proponemos también incorporar algunos principios que son fundamentales para justamente llevar adelante estos derechos que tienen que ver con la parentalidad positiva, que incluye las capacidades prácticas y funciones propias de las y los adultos responsables para cuidar, proteger, educar y asegurar el sano desarrollo de hijos e hijas. El concepto de corresponsabilidad social, ya lo señalaba la ministra de la Mujer, nuestro Código Laboral tiene una tradición que más bien se asocia a asignarle preferentemente a la madre muchos de estos derechos, lo cual no contribuye a medidas de corresponsabilidad y de que solamente finalmente sean históricamente las mujeres las que se hacen cargo de estas responsabilidades. Y en ese sentido la corresponsabilidad social, además de reconocer la relevancia de las familias, también obliga de cierta forma que como sociedad en su conjunto también nos vayamos haciendo cargo de estas materias, en línea también con lo que será posteriormente los pilares del Sistema Nacional de Cuidado. O sea, también con eso en miras nosotros estamos trabajando en ir modernizando nuestro Código Laboral. Y en tercer nivel, la protección de la maternidad y la paternidad, donde buscamos promover la igualdad de oportunidades y de trato entre las mujeres y hombres, preservando tanto la salud y bienestar de los niños y niñas como de los progenitores y progenitoras. Tercero, ¿cuál es el ámbito de aplicación de la norma relativa a las personas trabajadoras que ejercen labores de cuidados? Cuando una persona trabajadora desempeña labores de cuidados no remunerados, primero, quienes tienen el cuidado personal de un niño o una niña menor de 12 años, los 12 años van en línea también con toda la normativa de nuestro Código del Trabajo, de ahí ese número no es antojadizo ni casual, sino que tiene que ver con un ajuste con cómo está nuestra normativa laboral diseñada. Quienes tengan a su cargo el cuidado de una persona en situación de dependencia severa o moderada y, por supuesto, que sean cuidadores que no deben recibir una remuneración, es decir, no son cuidadores profesionales en el sentido de que reciben un salario. Adicionalmente, establecemos el ámbito de aplicación de la norma relativa a las personas trabajadoras que ejercen labores de cuidados no remunerados. Estos supuestos tienen que acreditarse, como en todo nuestro Código Laboral, ya sea mediante el certificado de nacimiento que acredite la afiliación respecto al niño o la niña, o bien la resolución judicial de un tribunal que otorga el cuidado personal. Y en el caso de cuidados de una persona en situación de dependencia severa o soberana, el documento emitido por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que sabemos que también está avanzando en un registro que permite justamente reconocer estas labores. Entonces, en ese contexto establecemos una regulación de modalidades de jornadas híbridas o, si se quiere, de teletrabajo total o parcial, entendiendo que esas modalidades pueden coexistir en un mercado laboral como el nuestro. Primero, es un derecho establecido para las personas trabajadoras que permite que todo o parte de la jornada diaria o semanal pueda ser desarrollada bajo la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo. Hay que recordar que una variante que es quizás la más difundida es el teletrabajo con mecanismos tecnológicos, pero también hay muchas personas que realizan trabajo a distancia, trabajos manuales a distancia, por ejemplo, y que también podrían ser perfectamente una modalidad de trabajo. No hay que reducirlo solamente al trabajo mediado por tecnologías de comunicación, siempre y cuando la naturaleza de sus funciones lo permita, tal como lo fue durante la alerta sanitaria, porque sabemos que hay trabajos que sí son teletrabajables o realizables a distancia y otros por sus características no lo son. De ahí que me parece importante señalar al comienzo algunas estadísticas para dar cuenta de aquello. De hecho, también creo que es importante en esto dar cuenta de que ya el país tiene una experiencia acumulada en esta materia. Llevamos casi 3 años en situación de pandemia. La propia Dirección del Trabajo también tiene un conocimiento respecto a cuáles son las funciones teletrabajables y cuáles no lo son. Y por lo tanto en eso también ahí hay un conocimiento acumulado que hace que no partamos de cero con una propuesta como esta. Si la relación laboral se encuentra vigente, estamos pensando en personas que ya actualmente se encuentran trabajando en una empresa, la persona trabajadora debe presentar por escrito al empleador una propuesta fundada de efectivamente cuál va a ser la modalidad específica a adoptar, pudiendo ser teletrabajo total, pero también en otros casos jornada híbrida. Y en caso que exista incumplimiento o negativa del empleador, la inspección del trabajo siempre opera como el mecanismo o la institución que primero establece si efectivamente
ese derecho no ha sido otorgado y tomar las medidas respectivas. Las personas trabajadoras deberán presentar por escrito al empleador la propuesta y si luego del pacto las personas trabajadoras quieren realizar una modificación, se debe también dar previo aviso. Es importante señalar que a nosotros nos pareció importante entender que las necesidades de cuidados también van cambiando a lo largo del tiempo y así como el teletrabajo en su formato actual permite la posibilidad de hacer reversible la norma, en este caso también nos parecía importante mantener ese principio. La siguiente, por favor. Bueno, como en este caso, si estamos pensando, por ejemplo, en una jornada híbrida o de teletrabajo total o parcial, las partes pueden distribuir libremente el tiempo de trabajo en los horarios que mejor se adapte a las necesidades de las personas trabajadoras, pero siempre esto con la preocupación del trabajo decente, respetando los límites de jornada diaria, semanal y los respectivos derechos a desconexión que ya establece estos apartados de la ley de teletrabajo. El empleador debe siempre identificar y evaluar las condiciones ambientales y ergonómicas del trabajo según las características del puesto y lugar, los equipos, herramientas y materiales que se requieren para desarrollar la modalidad y, algo que nos parece muy relevante, evaluar especialmente los riesgos psicosociales, como por ejemplo el estrés laboral que pudieran afectar a las personas trabajadoras. Como ya bien señalaba, esta propuesta, este proyecto de ley considera la posibilidad también de hacer reversible la modalidad original de teletrabajo, entendiendo que pueden haber cambios en la vida de las personas y por lo tanto la combinación también, esto es bien importante señalar, de jornada en ningún caso tendrá como efecto la disminución de las remuneraciones porque se entiende que es lo que se está modificando son la forma en cómo se organizan los tiempos de trabajo, pero no hay una disminución de jornadas. Como bien señalaba, en su comienzo nosotros también quisimos reconocer otras necesidades de conciliación que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de las vacaciones. Ustedes lo saben, durante las vacaciones que fija el Mineduc por ley, tanto en el invierno como en el verano, muchas veces la imposibilidad de esta conciliación significa abandono del trabajo, ya que no se pueden conciliar ambas medidas, o tener, como decía la ministra, tercerizar estas funciones asumiendo costos laborales adicionales. Nosotros aquí lo que estamos planteando, y aquí creo que sí es importante recargar, el derecho a solicitar al empleador que se otorgue preferentemente el feriado legal durante el periodo de vacaciones definido por el Ministerio de Educación. Segundo, derecho a la modificación transitoria de turnos, como podría ocurrir, que de pronto a lo mejor a alguna persona le podría convenir el turno de la mañana o el turno de la tarde, esto para ser más conciliable. Esto siempre como un derecho a solicitar y donde el trabajador, el empleador, tendrá que responder en un plazo de 10 días. Y además incorporamos algo que ya se encuentra presente en nuestro Código del Trabajo, la posibilidad que a nivel de los sindicatos también puedan establecerse pactos de reducción temporal de jornada con el objetivo de proteger la fuente de trabajo. Esto también es algo que ocurre en otros países, que muchas veces se puede reducir temporalmente la jornada de trabajo con el objetivo de defender ese puesto de trabajo, pero entendiendo que en algunos momentos del año a lo mejor esa jornada completa no se va a poder realizar. Finalmente, y esto es también algo muy sustantivo del proyecto, es que fortalecer, esto es algo ya que estaba en la norma de teletrabajo, pero en la medida que la conciliación, que esto está en el reglamento de la ley de teletrabajo, pero que nos parece que elevarlo a rango del código le da una fuerza importante, tiene que ver con la promoción de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en las empresas. Es de vital importancia propiciar cambios culturales en materia de cuidado. Creo que eso es algo que es central a la hora de afrontar este tipo de reformas. Para ello se incorpora el deber de los empleadores con apoyo de los organismos administradores del Seguro Social de la Ley 17.744 de realizar campañas de sensibilización y promoción respecto a la necesidad de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, dando a conocer, entre otros aspectos, los principios y derechos existentes en materia laboral para todas las personas trabajadoras. Una importante labor que deben cumplir los empleadores y empleadoras es dar cumplimiento al deber de protección, obviamente, de la integridad física y psíquica de los trabajadores, y por ello se deben identificar los nuevos riesgos laborales que existen en el contexto del teletrabajo o trabajo a distancia. Lo hemos visto durante la pandemia. Esto además en un contexto en que la propia Superintendencia de Seguridad Social está actualizando la política de seguridad y salud en el trabajo, en donde los riesgos psicosociales, en particular la doble presencia, pero también aspectos relativos
a la salud física y mental tienen que ser reforzados, y para ello tenemos una ley que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y relevarla y de cierta forma también estimular de manera proactiva que las empresas visibilicen la necesidad de tener políticas de conciliación al mismo tiempo de disminuir los riesgos de exposición a los riesgos psicosociales. Son medidas que permiten justamente ir avanzando en este tipo de modalidades al mismo tiempo que garantizamos condiciones de trabajo decente. Bien, para finalizar, señalar que, como saben, este es un proyecto que requirió de mucho trabajo, de mucho diálogo, tanto diálogo con las organizaciones, con el Congreso, haciéndonos cargo también de muchas de las alertas que en su momento se levantaron, pero vuelvo a insistir, como gobierno, como ministerio y particularmente como ha sido el tenor de esta comisión, siempre a bien a recibir todo el tipo de observaciones, eventuales indicaciones y todo lo que finalmente signifique que logremos hacernos cargo de un problema que creo que es objetivo, que es compartido, que requiere de una respuesta del Estado ante estas situaciones, pueda justamente ser resuelto con la rigurosidad, pero al mismo tiempo con la prontitud que se requiere. Agradecemos la exposición del subsecretario Bocardo. La ministra quiere hacer un alcance en relación al... Sí, solo una especificación, que entre los distintos proyectos que señalaban en cerca de 15, en particular que se han presentado aquí en la corporación, me faltó el boletín 15972-13 del año 2022, para establecer la modalidad de teletrabajo respecto a quienes se encuentren en alguna de las circunstancias que también se mencionan en este proyecto, que es una moción del senador Bianchi que se me había pasado. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, ministra, por la aclaración, pero entendemos, como usted bien dice, que hay más de una decena de proyectos en relación a este tema, que tal cual lo ratifica el ministro subsecretario Bocardo, deducidas, yo creo, de las circunstancias que nos llevaron justamente a tener un aislamiento no menor a propósito de la pandemia, y que instaló justamente esta modalidad de una manera más permanente, muchas veces a discrecionalidad de los empleadores, muchas veces por las necesidades propias de sanitarias, pero que hoy día obviamente el Ejecutivo a través de este proyecto recoge e instala de cierta manera en nuestra normativa esta posibilidad de manera híbrida, y que hoy día obviamente en materia de discusión. Creo que efectivamente, como señalaba la ministra al inicio, si no generamos los cambios legales respecto a estas temáticas, seguimos manteniendo un statu quo y replicando un modelo que muchas veces está poco abierto a las modificaciones o deja mucho a la discrecionalidad la posibilidad de que los cambios se generen. Por tanto, la relevancia del Poder Legislativo, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, hacen que estas necesidades, estas modificaciones tengan su asiento y se generen de manera permanente estos cambios regulados, garantizados, y obviamente con las directrices políticas que a nuestro gobierno en este caso le han correspondido recoger y que ha materializado también a través de este proyecto de ley. Yo quisiera abrir también la palabra a los colegas senadores y senadoras. Lo ha solicitado la senadora Paulina Núñez, así que de inmediato entonces le damos la palabra. Hay mucho, qué bueno que hay mucha sobre este proyecto, la presentación de este proyecto, exactamente. Yo quisiera, solo para efectos de orden, si me permiten, senadores, tenemos dos proyectos en tabla que tienen que ver con lo relativo a la ley sana y Vamos a generar la presentación, hacer la discusión, probablemente vamos a tener la posibilidad de dejar un tiempo para invitados y vamos a continuar luego con el otro proyecto. Hemos recibido ya las indicaciones comprometidas por el Ejecutivo a propósito de la ley sana, y vamos a ver la posibilidad incluso de poder sesionar la próxima semana, si tuvieran a bien los colegas tenerlo presente, para poder avanzar también ese proyecto que tiene suma urgencia y que es súper relevante también, sobre todo por las organizaciones, ¿cierto?, y quienes han estado presentes en esta discusión. Dicho eso, entonces le doy la palabra a la senadora Paulina Núñez.
Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, por su intermedio saludar a todas las representantes de las distintas organizaciones que están aquí presentes, porque sinceramente si no hubiese sido por la fuerza que desde la sociedad civil organizada se ha puesto en este proyecto, yo creo que no estaríamos en este momento revisando indicaciones al proyecto que ya está ingresado. Así que con mucho cariño a cada una de ustedes. También a la ministra, al subsecretario, al Ejecutivo, con su equipo de asesores. Y quiero pedir, sin perjuicio que ya se ha mencionado, para que no falte ninguno, poder refundir los boletines 15.106-13. Yo soy autora y ahí también invitamos en su oportunidad al senador Matías Walker, al senador Iván Moreira, el 15.809-13, que es del senador Gastón Saavedra, que nos invitó a nosotros para poder hacer fuerza respecto al propio, al boletín 16.014-13, que es de la senadora Gatica, el boletín 15.809-13. También de la senadora con otros parlamentarios, el 15.972-13, el senador Karim Bianchi, porque evidentemente, presidenta, si podemos refundir estos proyectos, creo que fortalecemos la iniciativa, son todos relacionados a la idea principal o a la idea matriz de, el proyecto del Ejecutivo, pero vamos incorporando cuestiones que no están incorporadas en el mensaje, que nos parece importante que se discutan al menos. Lo segundo, presidenta, es que, sin entrar en mucho detalle, pero sé que son cuestiones que interesan principalmente respecto, por ejemplo, de la edad, está establecido, ¿cierto?, los 12 años, yo creo que ahí hay un acuerdo, digámoslo de esa manera, transversal, sobre todo de la sociedad civil, si se puede, ¿cierto?, llegar a los 14, lo quiero plantear ya derechamente, pero lo más importante es el derecho, que ya podemos ver en el artículo 76 bis del proyecto, que bueno, en definitiva es el 1, digamos, el que se establezca tendrá derecho a solicitar al empleador y que en el 76 ter se establezca que se puede modificar transitoriamente. ¿Perdón? Es vacaciones, sí. Sí. No, pero que quede claro, no, ahí me está entregando más información al subsecretario, pero lo que quiero decir en definitiva, porque me imagino que ya vamos a ir uno por uno, es que aquí no quede ninguna duda que esto es un derecho, sin perjuicio de que el mecanismo no puede terminar, obviamente, siendo más perjudicial para los trabajadores y sobre todo para las trabajadoras, lo que hoy tenemos, que sea un derecho, que no quede ninguna duda en el texto que vayamos aprobando, que se avance de esa manera. Por eso, insisto, que la persona trabajadora efectuará una propuesta al empleador, que el empleador, con el objetivo de que esto se acepte, tenga que pronunciarse. En fin, son cuestiones que al menos yo lo quiero plantear desde ya, me parecen un poco dudosos respecto a que sea un derecho. Y valorar, me voy rápidamente al final, que vayamos avanzando no solamente en un cambio legislativo, sino que en la ley quede establecido que el empleador deberá promover el equilibrio entre el trabajo y la vida privada, realizando acciones destinadas a informar, educar y sensibilizar. Desde ya lo encuentro algo favorable, porque no hay ley que ayude a este entendimiento sin un cambio cultural, social, y obviamente que la ley va ordenando ese camino, me parece correcto y por eso lo quise mencionar. Gracias, señora presidenta, por este espacio y obviamente ojalá que podamos refundir todo aquello para que vayamos ya revisando tema por tema respecto a las mociones que nosotros también fuimos incorporando e ingresando a este Senado. Gracias, presidenta. Muy bien, muchas gracias, senadora Núñez. El orden de las palabras, en segundo término, la tiene el senador Walker, luego el senador Bianchi y posteriormente el senador Moreira. Senador Walker. Muchas gracias, presidenta, a usted y a todos por sus saludos también. Saludar a nuestras invitadas, invitados y valorar el mensaje del Ejecutivo. Saludar a la ministra de la Mujer y también al subsecretario del Trabajo, porque efectivamente, si bien habían mociones muy importantes, una liderada por el senador Gastón Saavedra, otra por la senadora Paulina Núñez, que nos invitó a suscribir, hay temas que son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, sobre todo en materia laboral, y por eso valoramos esta iniciativa. Quiero saludar a quienes desde la sociedad civil empujaron este proyecto. Acá está Verónica Campino, de la comunidad Yo Quiero Estar, que tuvimos muchos diálogos con ellos para ver cómo perfeccionar el proyecto. Hay algo que yo sé que se le ha planteado a la ministra y al subsecretario y que yo quiero recoger como inquietud, y es que en un principio están excluidos las trabajadoras y trabajadores del sector público.
Y sabemos que la misma discusión se dio con motivo de las 40 horas, pero es un tema que tenemos que poner sobre la mesa y tenemos que ver cómo resolver. Yo sé que esto requiere informe de la DIPRES, pero si hay alguien que puede tener iniciativa para poder incorporar a las trabajadoras del sector público y que verdaderamente exista igualdad ante la ley, ante iguales condiciones precisamente al Ejecutivo. Así que yo los invito especialmente al Gobierno a que este sea un propósito y podamos incorporar a las trabajadoras y cuidadoras del sector público. Muy breve, Presidenta, para que alcancemos también a ver el segundo proyecto que dice relación con la ley sana. Acá está las oncomamás presentes en forma telemática, a quienes aprovecho de saludar también para el segundo proyecto. Yo creo que la técnica legislativa es muy adecuada en el mensaje del Ejecutivo, porque, por ejemplo, cuando se refieren a las vacaciones, se hace referencia a la expresión el derecho a solicitar. Las personas trabajadoras que tengan el cuidado personal de un niño o niña menor de 12 años tendrán el derecho a solicitar al empleador o empleadora que se otorgue preferentemente el ejercicio del feriado legal durante el periodo de vacaciones definido por el Ministerio de Educación. Pero después, en el artículo 152 cuater, letra P, cuando se establece derechamente la conciliación de la vida laboral con la vida familiar, lo que hemos denominado el teletrabajo o el yo quiero estar, como se ha denominado además en las redes sociales, se establece claramente que las personas trabajadoras que desempeñen labores de cuidado no remunerado para efectos de este código tendrán derecho. Y eso yo creo que es algo muy importante. Y yo sé que es algo que se discutió, que entiendo que el gobierno en las distintas instancias con las organizaciones, lo conversamos con el subsecretario Giorgio Bocardo, se discutió, porque se podría haber repetido la expresión el derecho a solicitar, ¿no? Pero el tendrán derecho obviamente genera una prerrogativa más imperativa, que se hace cargo de la desigualdad en las relaciones laborales. Obviamente hay una asimetría y si solo existe el derecho a solicitar la jornada híbrida, en la mayoría de los casos el empleador podría negarse sin expresión de causa y sería algo más débil, ¿no?, como instrumento jurídico. Pero el hecho de que las personas que tengan el cuidado personal de un niño o niña menor de 12 años y el cuidado de una persona en situación de dependencia severa o moderada, que son las dos situaciones, tengan este derecho, ¿no es cierto? Creo que es muy relevante. Y bueno, yo creo que esto va de la mano, Presidenta, también de un cambio cultural. Lo dijimos también a propósito de las 40 horas. Se habla tanto de proteger la familia, que bueno, estas son las ocasiones concretas para que el legislador proteja ese derecho. Gracias, Presidenta. Gracias, senador Walker. Miren, en razón del tiempo y por respeto también a los que están conectados vía Zoom, va a ser imposible tratar el punto 2 el día de hoy. Estamos viendo la posibilidad de poder convocar para el próximo lunes a una sesión de la comisión. Vamos a ver cómo estamos con los colegas, lo vamos a plantear al final de la reunión. Y entonces, por ese hecho es que queremos agradecerle y liberarlos, porque efectivamente nos vamos a tener el tiempo suficiente. Tengo muchas palabras pedidas en este proyecto, así que les agradecemos y bueno, les dejamos en libertad de acción y les convocaremos y les anunciaremos a propósito de la tabla de la próxima sesión, si se hará la próxima semana o bien la primera semana de agosto. Muchas gracias entonces. Bueno, continuando con el uso de las palabras, corresponde intervenir al senador Bianchi, quien ha solicitado la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Partiendo lo que han hecho mis colegas anteriormente, saludar a las organizaciones porque creo que ha sido fundamental. Y sin estas funciones que han hecho ellos, incluso dejando labores de casa, yendo para acá, al Congreso, a la moneda, hubiese sido imposible porque yo creo que llevamos meses con esto. Entonces, valorar
que ha sido una iniciativa que no solamente parte de lo que nosotros creemos, sino de lo que hoy día la comunidad nos demanda. Y para que tome sentido la intervención del Ejecutivo, yo creo que es fundamental que se incluya lo que siento yo que hoy día es el flanco que tiene este proyecto, y que por eso que estábamos conversando con la senadora Núñez, por ejemplo, de ser una indicación que tiene que ver con el 206 ter, porque creemos que hoy día no se puede generar esta desigualdad ante la ley entre trabajadores públicos y trabajadores privados. Y quiero hacer este hincapié porque va a ser el problema que va a tener el gobierno en la tramitación del proyecto. Creemos que lo fundamental y lo que se ha hoy día acordado tiene, digamos, parecidos con los proyectos que se han presentado como mociones parlamentarias. Por eso que para que tome sentido que el gobierno se involucre justamente para que este punto quede aclarado. Me parece interesante también lo que plantea la senadora Núñez respecto de la fusión, porque creo que en las iniciativas parlamentarias queda establecido más fuertemente que esto tiene que ser un derecho, y respecto también de las mujeres embarazadas y respecto de la gente con discapacidad, me gustaría que fuera el proyecto un poco más acucioso, sobre todo porque creo que es importante generar, este proyecto no solamente es laboral, yo creo que es social, es familiar, es humano, y generar un espacio laboral para personas que hoy día se dedican a las labores de cuidado en la casa y que no van a tener pensión porque no pueden imponerse, porque no tienen sueldo. Entonces, a lo menos será un espacio de trabajo para estas personas. Y creo que no se ha tocado mucho en el proyecto, y que me gustaría que eso quede bien determinado cuando tengamos la discusión, pero creo que estos son los puntos que quizás nos van a desunir, y que por eso le pedimos desde ya, y vamos a presentar, senadores, indicaciones al respecto, pero que ojalá avancemos en estos puntos para que así salga bien y salga rápido. Gracias, presidenta. Muy bien, agradecemos la intervención del senador Bianchi. Le quiero ceder la palabra al senador Moreira. Sí. ¿Tiene la palabra, senador? O si gusta, le vamos. A mí nomás, que tengo aquí. Estoy buscando la minutita. Aquí está. No, sí, yo tengo todo acá. Bueno, primero que todo decir que en la actualidad existe una ley que fue aprobada en el gobierno del presidente Piñera, pero lo más curioso de esto, porque estas cosas hay que decirlas, tendrán sus argumentos, pero por lo menos yo lo voy a decir. La mayoría de los que hoy día están en el gobierno, o son parte de la coalición de gobierno, especialmente la izquierda, votó en contra de ese proyecto de ley. Ahora me podrán decir que se votó en contra y tendrán argumentos. No quiero polemizar, pero solamente quiero decirle que los votos se aprobó ese proyecto que hoy día es ley, y finalmente ese proyecto no fue aprobado, sino que rechazado por la izquierda. Es cosa de ver las personas que votaron en contra. Pero yo quiero dejar establecido lo siguiente aquí. Parece indudable que el mundo del trabajo avanza hacia una mayor consideración de las circunstancias familiares que ameritan una mejor y más amable distribución de la jornada de trabajo. Y esta es, de alguna manera, una declaración de intereses mía por lo que voy a decir. Ello a mí me llevó a suscribir entusiastamente una moción que presentamos junto al senador Saavedra y la senadora Carvajal. Por eso yo también celebro que el Ejecutivo siga en esta tendencia con la presentación de una iniciativa legal sobre la materia. En ese sentido, no tengo complejo de que el Gobierno haya enviado un proyecto y haya, de alguna manera, sacado algo sustancial del proyecto que nosotros presentamos a través del senador Saavedra. Y esperamos, en el fondo, que siga con esa tendencia, con la representación de una iniciativa legal sobre esta materia. Ahí estamos de acuerdo. Pero en este sentido, a mí me parece bien que se puedan, creo que se van a refundir las iniciativas, ¿sí entendí yo? Ya, que se van a refundir las iniciativas a tramitarse de manera conjunta. Y lo que yo quiero señalar es que ambas iniciativas requieren perfeccionamientos importantes para una buena política pública, y no se transforme esto en una verdadera pesadilla para el empleador, especialmente el mediano y el pequeño empresario. Cuando yo firmé este proyecto, lo hice en el sentido legislemos, pero yo voy a hacer una serie de indicaciones al respecto.
En efecto, ambos proyectos yo creo que están transitando, por decirlo de alguna forma, y no es exagerado, peligrosa línea que disminuye las facultades de administración del empleador y el principio de la bilateralidad de las cláusulas sobre jornada. A nosotros no nos parece posible ni razonable que finalmente sea un inspector del trabajo o un tribunal quienes decidan cuál es la jornada de trabajo de un trabajador, por sobre el contrato que ha celebrado con su empleador. No queremos que por efecto de estirar la línea de lo posible se termine perjudicando a los trabajadores que tienen niños menores de 12 años en su empleabilidad y oportunidades de trabajo. Por ello, probablemente yo voy a votar en general a favor de este proyecto, pero yo sin duda daré una importante batalla por mejorar sus contenidos en el entendido de la mayor dignidad de una persona. No está en las regulaciones que algunos podrían decir medias mañosas, pero lo digo en el sentido positivo, que llegan a ser anti-empleo, sino que en contar con un trabajo honrado que le permita desarrollarse él y su familia. Son algunos aspectos y algunas materias que nosotros vamos a requerir información, vamos a hacer indicación y cuando tengamos el tiempo suficiente a las próximas sesiones las vamos a conversar. Gracias, senador Moreira. Le quiero ceder la palabra a la senadora Isabel Allende. Gracias, presidenta. Por supuesto, un saludo a todos quienes nos acompañan. Por cierto, a la ministra y su secretario, me refiero a todas las organizaciones que están aquí presentes y que están mostrando, obviamente, su interés. Mire, muy brevemente, bueno, en relación a lo último que señalaba precisamente el senador Moreira, yo creo que una de las virtudes de este proyecto, aparte de permitir esta posibilidad de hacerse cargo cuando se tienen estas situaciones especiales, como se señala, hijos menores de 12 años, o bien, o con cierta discapacidad, o en fin, determinadas circunstancias, yo creo que efectivamente estamos tratando de apuntalar algo que estamos en déficit hace mucho tiempo y que la pandemia no hizo más que agudizar. Chile siempre ha sido uno de los países que tiene menor inserción laboral y siempre hemos tenido que ir contra cultura en el sentido de intentar asimilarnos a otros países de nuestra región que tienen unas tasas o estadísticas bastante mejores que la nuestra. Y siendo uno de los países de más baja inserción laboral, con la pandemia retrocedimos una década. Entonces, hoy día estamos casi partiendo de nuevo, tratando de recuperar algo que se fue perdiendo. Y además que no hizo más que demostrar la falta de conciliación entre la familia y, digamos, el trabajo. No hizo más que demostrar que sobre las mujeres recae, digamos, mayormente las responsabilidades y de ahí lo que se dice siempre, dobles jornadas o triples jornadas y sigue siendo algo bastante poco equitativo. Dicho todo aquello, ¿qué es lo que me interesa justamente? Es que este proyecto intente facilitarle la vida a personas que trabajando, pero tienen que además hacer estas funciones, obviamente no remuneradas, pero que son extremadamente delicadas o que ocupan mucho tiempo o dedicación o compromiso, en fin, dependiendo de la gravedad de las características que tienen. Entonces me parece que es muy necesario que este es el punto, digamos, que tiene, me parece muy importante. Pero precisamente por eso, también este proyecto justamente trata de apuntalar a que esas personas puedan tener mejores condiciones para poder entenderse con su empleador. No dejarlo solamente a la libre arbitrio del empleador, sino que tiene que haber un razonamiento que diga, estamos apuntalando a esa persona porque siempre va a estar en condiciones, sobre todo si no estamos hablando de organizaciones sindicales, digamos, de negociaciones colectivas. Esa es la gran diferencia. Estamos hablando de trabajadores, digamos, que no están en esa condición, porque si estuvieran en esa condición no es necesario, pero aquí estamos hablando de gente que en ese sentido parte con un pie de mucho mayor desigualdad, porque no tiene el apoyo del sindicato, la fuerza, digamos, esa negociación colectiva detrás. Por lo tanto, esto es interesante de que haya la posibilidad de que efectivamente se considere estos elementos para que sea real la posibilidad que pueda negociar un trabajo más, digamos, con un horario, si se permite, digamos, mejores condiciones o incluso vacaciones escolares, situaciones como esa que siempre son
bastante aguda para las mujeres. Es cosa de ver las discusiones que hemos tenido, si se prolonga o no, se adelanta o se cierra anticipadamente, digamos, las vacaciones escolares y la tragedia que significa para las mujeres que normalmente, digamos, tienen graves problemas. Entonces, yo creo que es justamente uno de los temas que vale la pena relevar. Así que yo quería destacar aquello y solamente finalizar diciendo que ojalá pudiésemos tener una estadística más aproximada del universo que estamos hablando. Porque uno tiende a confundir. Y por último, o sea, como se habla de mujeres con trabajo, con empleador, pero con trabajo no remunerado, creo que es importante que se señale esto, la estadística por ese lado. Y finalmente también escuchar al gobierno, más allá que entendemos que también hay temas presupuestarios, pero la razón por la cual tenemos que dejar al mundo público, o sea, a los trabajadores públicos afuera. Creo que eso es bastante complicado, porque también sufren las mismas condiciones. Una cosa es que sea trabajo público, que puede ser mejor remunerado o tenga otras condiciones, pero otra cosa es que los hijos menores de 12 años o la enfermedad o las personas no autovalentes o una persona de discapacidad ocurre igual y genera los mismos dramas o problemas que tienen que abordar mujeres en esas condiciones. Entonces me gustaría escuchar más al Ejecutivo al respecto, qué es lo que piensa. Gracias. Gracias, senadora Allende. Senador Saavedra. Muchas gracias, presidenta. Ya, reiterar los saludos a todas, todos, las organizaciones de la sociedad civil, con quien los que estamos en esta mesa tuvimos, yo diría, hermoso momento de búsqueda de acuerdo para un desafío no menor que tiene que ver con la modernización de las relaciones laborales en el país. No es una cosa distinta, con la incorporación, por lo tanto, también de la tecnología para el trabajo. En algún minuto con Francisco, asesor me refiero, la discusión era que entendamos que el teletrabajo no es un mecanismo de protección, sino es un mecanismo de trabajo. Y así lo tenemos que tener todo claro para no confundirlo en el proceso legislativo. Pero esto está indisolublemente ligado al desafío que tenemos como país de mejorar los canales de incorporación y de mantención en los puestos de trabajo de las mujeres, ni más ni menos que eso. Y el legítimo derecho, por lo tanto, a ser madre y a cuidar de aquel o de aquella que nace a posterior manteniendo su trabajo. Si el país no es capaz de darse cuenta de eso, todos, el arco político completo, es que simplemente no estamos mirando a la sociedad o estamos solo con un enfoque que es particular y que puede ser muy legítimo, pero no es válido para construir una sociedad que integra socialmente a todas y a todos. Dicho eso, saludar a la ministra, al subsecretario, por supuesto, y a todo el equipo de trabajo del Ministerio y de los ministerios. A propósito de un tema que surgió en una de las últimas reuniones con Yo Quiero Estar, fue el planteamiento que me hicieron, y lo quiero plantear a usted, ministra, y subsecretaria, a propósito de lo que decía el subsecretario Bocardo, que no solamente el teletrabajo, sino que otras funciones que se hacen a distancia y que tiene que ver con un compromiso del presidente Boric, nuestro presidente, que es el convenio 177 de trabajo a domicilio y que tiene ejes muy claritos y que es de la OIT y que está del año 96 en vigencia, pero que debiéramos ratificarlo como país porque eso ayudaría mucho a despejar otros temas que son inherentes a este proyecto. Establece igualdad en el trato, condiciones de trabajo que te tienen que dar, derechos sindicales y, por supuesto, un contrato de trabajo. Lo menciono porque creo que también debiera ser considerado en este proceso legislativo, no digo en el proyecto, pero sí como un gesto político del gobierno respecto de ese gran mundo de personas que no tienen un contrato, que efectúan las labores en domicilios particulares y que ejercen el cuidado. A la espera de tener el gran proyecto de el de las cuidadoras y cuidadores, que pasa por otras cosas que yo espero que haya la voluntad política de dotar al país de una reforma tributaria para tener el desarrollo de ese proyecto. Y junto con ello, decir lo siguiente, que este proyecto debe ser pronto en su tramitación. No podemos dilatarlo, más allá que se fusione, que haya todas las cosas que tenemos que hacer. Pero requiere prontitud porque tenemos una fecha clave que es el 31 de agosto, en donde se termina el estado de protección que se ha dado por todos los efectos de la pandemia. Entonces no podemos dilatarlo en demasía y no podemos entretenernos con puntos políticos que pueden ser muy válidos,
pero no es lo que la ciudadanía y las mujeres en nuestro país está esperando. Por tanto, yo quiero hacer un llamado ahí fervoroso respecto de la legislatura pronta. Y si incluso, más allá de si el senador Moreira está de acuerdo con su intermedia presidenta en votar en general a favor, yo creo que avanzamos muchísimo, votándolo hoy día incluso, lo hago con mucho respeto y con mucha humildad al senador Moreira por lo que él representa, sé las dificultades que tiene. Y después dejamos solo para la discusión en particular en donde está el espacio para hacer los aportes necesarios para robustecer, para dejar de mejor forma y como corresponde este proyecto. Pero si somos capaces de dar ese paso, creo que es tremendamente importante, reitero, para las mujeres de nuestro país y para el país, en que estamos de acuerdo en un punto tremendamente importante y además de paso demostramos que también en el Congreso, cuando hay desafíos de unidad nacional, somos capaces de dar los pasos tendientes a ese propósito. Lo planteo, Presidenta, si fuera posible, preguntar a la Comisión de votarlo en general hoy día, no, porque después tiene que ir a la sala, en fin, yo lo sé, pero quedaría súper importante. Pero, perdón, tengo la palabra, Presidenta. No ha terminado el senador Saavedra, luego yo me voy a dar la palabra, vamos a hablar también otros para que no, simplemente eso, y se hicieron todas las cosas que teníamos que hacer simplemente para que llegara este proyecto. Y finalmente, también el punto que ha sido planteado por las organizaciones con quienes hemos tenido un trabajo, reitero, de colaboración y de aprendizaje respecto a las mujeres que trabajan en el sector público. El gobierno es el jefe, el patrón de las mujeres del sector público que trabajan. Y allí buscar, ministra y subsecretario, la fórmula en donde esto se establezca. A lo mejor generar un nuevo trato en donde se establezca el momento y el día o el punto cuando llegaría al Congreso ese proyecto que permita también regular esa situación. ¿Por qué lo planteo así? Porque esto está direccionado en el Código del Trabajo. Y las mujeres del sector público, municipales, están en el estatuto administrativo y en los estatutos municipales. Por tanto, es una dificultad que tenemos. Pero esa dificultad puede superarse si tenemos voluntad política y las ganas de hacerlo. Y por eso es que me atrevo a plantear, ministra y subsecretario, de hacer un nuevo trato con las mujeres de Chile respecto de estos derechos y otros que están pendientes, que pudiéramos irlo gradualmente legislando para resolver y tener relaciones laborales de inclusión y de superación de condiciones de postergación de las mujeres en el mundo del trabajo. He dicho, Presidenta, muchas gracias. Gracias, senador Saavedra. Yo quisiera darme la palabra. A propósito de lo que aquí se ha señalado, creo que aquí hay una necesidad urgente de entender primero, y creo que el proyecto ahí tiene un matiz que a mi juicio no queda suficientemente claro, pero entiendo que el objetivo es ese, de reparar en entender que hoy día la nueva modalidad o teletrabajo, insisto, es un derecho al que tienen y que deben tener acceso los trabajadores y trabajadoras en general. No es un regalo ni una compensación a la mujer para que los niños, cierto, que están de vacaciones tengan que tener a la madre al lado a propósito de este proyecto. Y creo que esa sutileza que a veces pasa muy por encima hay que ratificarla. Estamos hablando de un derecho en el sentido de otorgársele a los hombres y a las mujeres en las condiciones que allí se precisan. Nadie nos está regalando nada ni nos están haciendo un favor. Yo creo que ahí hay un pequeño matiz cuando se direcciona cuáles son los requisitos para que esto opere. Es decir, independiente de si un hijo está en vacaciones o no, yo debo tener y sentirme con el derecho a exigir que esta movilidad se haga efectiva en la medida que se cumplan las condiciones y las normas que hoy día estamos tratando de presentar. Lo segundo tiene que ver efectivamente con el universo laboral de acceso al derecho y a modalidades de trabajo, también para los funcionarios públicos, sin duda. Creo que aquí tenemos una coincidencia bien transversal en ese sentido. No hay ninguna circunstancia, salvo probablemente, no sé, si en materia económica, porque para mi juicio no debo yo sentirme que si porque soy funcionario público le rogo un valor o un
detrimento económico al Estado por generar un teletrabajo, por hacerlo de manera presencial. No veo ahí cuál es la disyuntiva, si es que se esbozó de cierta manera desde el punto de vista económico. No creo que allí haya ninguna cabida. Por tanto, yo pensaría, tal cual lo han señalado las senadoras y senadores, en qué se funda esa diferenciación y por qué no la inclusión. Y ahí creo que el Ejecutivo ha sido directamente interpelado a que nos indiquen por qué. Porque además, digámoslo de paso, ha habido también una diferenciación bien, digámoslo, va a ser a lo mejor suave, pero problemática respecto a lo que pasó en 40 horas. Ahí se nos anticipó que había habido, ¿cierto?, una mesa de trabajo y que iba a haber una suerte de protocolo respecto a este tema, en donde yo quisiera también interpelar aquí al subsecretario a decir en qué quedó eso y en qué va eso. Y lo último, respecto a la agilidad. Efectivamente tenemos un plazo que es el 31 de agosto. Entonces yo creo que es interesante hoy día ponernos de acuerdo en 2 puntos. Y aquí entro como en mi calidad de presidenta. Respecto a la conjunción de los 5 proyectos. En principio teníamos 3, hay uno, pero hay uno que no hemos revisado. Yo les pediría que pudiéramos darnos el tiempo de verificar que efectivamente se den los puntos, los presupuestos, ¿cierto?, que el mensaje hoy día o el proyecto nos presenta, a fin de que no haya contradicciones que retarden o letarguen la discusión de este proyecto. ¿Ya? Segundo, estamos en primer trámite, por tanto me dice la Secretaría que es posible que eso lo hagamos y que lo sumemos al mensaje del Ejecutivo. Como primera cosa. Exacto. Entonces, eso dejémoslo, por favor, pendiente. Y lo segundo, la votación en general, yo creo que tenemos tiempo. O sea, tenemos la próxima semana, estamos tratando de generar una sesión, como ya lo señalaba, pero igualmente vamos a tener sesión el día 2 de agosto. Por tanto, si nos comprometemos a votar en general el 2 de agosto, vamos a poder allí ya, ¿cierto?, avanzar teniendo 3 semanas para lo que queda de la Cámara de Diputados. Yo creo que estamos en los tiempos y es bueno, ¿cierto?, sobre todo por el tema de fusionar los proyectos, de ver que efectivamente esto tenga coincidencia, porque si no la tiene, vamos a retardarnos más allá de lo debido y teniendo tiempo para escuchar alguna referencia. Este es un proyecto de artículo único, por tanto tampoco es de tan lata discusión y lo podemos agotar. Incluso, me dice la Secretaría, votarlo en general, en particular el día 2. Por tanto, tenemos tiempo y démonos ese tiempo. Eso ahí cierro. Me ha pedido el asesor ahí, le vamos a dar la palabra al asesor Francisco. Gracias, Presidenta. Solamente, perdón la intromisión, una pregunta. Del fondo sobre la exposición del subsecretario. Sí, claro. En alguna parte señaló, yo leí el mensaje, leí el articulado, que el empleador debe adoptar una serie de prevenciones en orden al lugar físico donde se desarrollan los servicios fuera de la empresa, las condiciones ergonómicas, las condiciones de maquinaria, herramientas, en fin, todo lo que rodea la prestación de servicios. Cuando el empleador de alguna manera da su visto bueno o autoriza o entiende que esas condiciones están dadas para la prestación del servicio, está bien, es una circunstancia objetiva. Y la responsabilidad por las condiciones las asume él, ¿ya? El problema es que cuando se topa con una labor de cuidado, ¿qué pasa si existiendo las condiciones adecuadas para la prestación del servicio, no necesariamente el cuidado tiene el mismo resguardo? Me refiero a cuál es el nivel de responsabilidad del empleador que se ha pensado si es que, por ejemplo, ocurre un accidente con el cuidado, con el cuidatario, llamémoslo así, con la persona no valente o con el niño menor. ¿Se va a atribuir responsabilidad por haber autorizado el lugar de teletrabajo en esa condición? ¿O no? ¿Y por qué no? Gracias, Presidenta. Gracias. Le damos entonces la palabra. La senadora Núñez había... Gracias, Presidenta. No, muy breve, también para poder tener claridad de aquello, porque cuando uno solicita refundir distintos proyectos, evidentemente hay que revisar si están todos en la misma idea matriz o concordantes con aquello, pero mi punto es el siguiente, porque cuando uno vote a favor del proyecto, podemos votar a favor del mensaje
o a favor de lo refundido. Y en lo refundido, por supuesto que hay iniciativas que van un poco más allá del mensaje. Por eso yo solicito que, revisado lo que vamos a refundir, luego votemos en general ese proyecto refundido con el del Ejecutivo, no solamente este, porque después ya con las distintas indicaciones vamos a poder ir votando a favor o en contra de lo que contenía cada una de esas mociones. ¿Me explico? Y si no estoy en lo correcto, por eso lo planteo a modo de consulta. Gracias, Presidenta. Sí, así procede además, así que no hay problema en eso, senadora Núñez. Mire, Senador yo lo Moreira. único que quiero pedirles es lo siguiente, de que nos comprometamos a, primero yo creo que no debemos votarlo en particular y en general, primero tenemos que ver la cosa refundida, nosotros vamos a hacer algunas indicaciones, entonces yo le propongo desde ya que asumamos un compromiso en que votemos en general el proyecto el día miércoles 2 y yo haría una sesión en Santiago el día jueves. Oye, podremos venir un jueves al mes después de toda esta... Y yo le pediría que usted citara para el jueves 3, jueves 3 creo que, jueves 4 y hoy unas 3 horas y nos dedicamos a ver audiencia y todo lo que sea. Miren, yo les propongo, recojo que nos den el tiempo, primero para la revisión que es necesaria de los 5 proyectos. Luego vamos a tener un informe el día miércoles 2 respecto de eso. Ya adquirimos el compromiso de todas maneras, votarlo el miércoles 2 en general. Y si es necesario, los tiempos no nos dan total disponibilidad para sesionar o el día miércoles en conjunto de la sala o el día jueves. De tal manera que la primera semana de agosto podamos despachar este proyecto desde acá. ¿Les parece? Nos llegamos a los tiempos y nos damos también la suficiencia para escuchar si es que es necesario a alguien que nos ilustre en esta materia. Eso, le doy la palabra, no sé si a la ministra o al subsecretario. Tenemos 9 minutos, así que ustedes se distribuyen el tiempo, por favor. Ministra Orellana. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. A la consulta, yo voy a ser muy breve respecto a la consulta del asesor respecto a la interacción del derecho, de la responsabilidad del empleador respecto de las personas a quienes se cuida o cría. Es precisamente que en este proyecto de ley, que es de modificación bien específica respecto al Código del Trabajo, es de artículo único y por eso es que se establecen supuestos como el fundamental que señalaba el senador Gastón Saavedra. Es decir, que el teletrabajo, el trabajo a distancia y las jornadas híbridas son una modalidad de trabajo, no una modalidad de cuidado. Y por eso es también que los supuestos se deben acreditar de las siguientes formas. El cuidado personal de un niño o niña menor de 12 años. El cuidado personal es una fórmula que establece o el Tribunal de Familia o la filiación y que establece responsabilidades bien claras tanto en la Ley de Garantías de la Infancia como en la Ley de Violencia Intrafamiliar, la 20.066. Y respecto al cuidado de una persona en situación de dependencia severa o moderada, a través de la acreditación en el Registro Social de Hogares o instrumento que lo reemplace, por ejemplo, a través de los programas de Senadis, Senama u otros, donde se establecen también cuáles son las condiciones del buen trato hacia esas personas, las cuales, por lo tanto, no se cruzarían, porque en el fondo la responsabilidad respecto a la persona que es cuidada, sea porque tenga dependencia severa o sea porque es un niño o niña menor de 12 años, le corresponde o a la persona que tiene la afiliación cuidado personal o a quien tiene el cuidado personal de la dependencia. Por lo tanto, no le asiste responsabilidad al empleador respecto a esas condiciones. Y es por eso que no se encuentra tampoco establecida en el proyecto de ley. Esto fue también materia de las observaciones que hicieron las organizaciones de empleadores y empresariales en la mesa de trabajo y es precisamente uno de los motivos que nos animan a poder establecer una regulación, porque también le entrega certeza jurídica a los empleadores de cuáles son los límites de la responsabilidad y qué es lo que implica y qué es lo que no implica el teletrabajo y cuál es su cruce con las labores de cuidado y crianza. Gracias, ministra. Subsecretario. ¿Cuándo? Entendiendo que varios, ahora sí. Por su intermedio, Presidenta, algunos temas a partir de lo que se ha planteado aquí en la sesión. Vamos a tener tiempo de enviar más sistemáticamente todo lo que se nos ha solicitado en términos de
de datos, de cuantificación, pero quería comentar algunas cuestiones. Primero, hay que señalar que el actual Código del Trabajo ya permite modalidades de teletrabajo, como lo saben, y también de jornadas híbridas, como bien recordaba el senador Moreira, sí. Pero efectivamente creo que el convencimiento de todas estas medidas, de todos estos proyectos refundidos que hay, tenía que ver justamente con el hecho de que por alguna razón antes del 2019 efectivamente estas modalidades eran muy escasamente utilizadas, pero en el Código del Trabajo ya está establecida una serie de resguardos y derechos, y esta ley, este proyecto de ley, se converge con la ley de teletrabajo. Eso es bien importante señalar y por lo tanto tenemos un presente sobre el cual esto se presenta, no partimos desde cero. Pero también creo que es importante señalar de la experiencia de los 3 años de pandemia, porque efectivamente de las 280.000 personas que hoy día teletrabajan, de las cuales alrededor de 117.000 están acogidas a la ley, que es un volumen importante, hay que señalar que uno podría haber dicho, efectivamente, esto fue un derecho durante 3 años. Sabemos que la mayoría de estas madres o padres pudieron seguir trabajando durante la pandemia en estas modalidades y nos preguntamos efectivamente si esto fue o no fue conflictivo. Y por lo tanto también preguntarnos si el derecho, en este caso, que era teletrabajar, era o no conflictivo. Y cuando le consultamos a la Dirección del Trabajo cómo había funcionado el tema de las denuncias al respecto específicamente de la Ley 21.391, nos encontramos que entre el 2021 y el 2023 hay 347 denuncias. Uno evidentemente se pregunta si eso es mucho, si eso es poco. Durante este mismo periodo se realizaron algo así como 220.000 denuncias por materias laborales, lo cual significa que esto corresponde al 0,16% de las denuncias de la Dirección del Trabajo. En general fueron pocas denuncias y además hay un componente que también en su momento en la pandemia fue importante, que son pocas denuncias, un componente relevante en educación, donde efectivamente el ejercicio de la educación requería de una presencialidad y por lo tanto ahí más bien lo que indicó la Dirección del Trabajo fue que en esos casos no correspondía. Distinto es que pasa en jornadas híbridas, pero al menos en el formato más binario. Por lo tanto, plantear que en el fondo, de cierta forma, bajo una modalidad de derecho que ya ha funcionado durante 3 años, al menos la conflictividad con la Dirección del Trabajo fue baja y pareciera ser que se encontraron las fórmulas para que esto funcionara de buena manera y no tuviera las precauciones que obviamente todos compartimos de que esto no afecta a la empleabilidad y que signifique un costo. Ahora, el hecho de que nosotros además propongamos que este es un derecho de los padres y las madres, también justamente lo que busca es no cargar en un grupo en particular el derecho, pero al mismo tiempo el potencial costo. Entonces creemos que eso es bien importante de señalar porque también nos hacemos cargo de esas preocupaciones. Creo que ya el senador Walker creo que fue muy preciso en decir dónde estaba el derecho a solicitar, en dónde estaba el derecho. Creo que eso era importante señalarlo para como el orden de los artículos no necesariamente es igual al orden de interés de las organizaciones, sino que más bien está articulado en torno a los artículos del Código del Trabajo, puede eso haberse prestado alguna confusión. Respecto al tema de sector público, al menos creo hay 2 elementos que nos inclinaron por hoy día presentar una modificación al Código del Trabajo. La primera, relativa a un criterio político práctico, que era que este proyecto se pudiera presentar con las urgencias que el país nos demanda y por lo tanto un mayor retraso podría haber significado que finalmente no hubiéramos alcanzado a llegar con este proyecto, que en el fondo el objetivo también, y esto para señalárselo al senador Moreira, el hecho de presentar un proyecto nuevo, pero que recogiera y reconociera en el mensaje de todas las mociones, era justamente no estar entendiendo que este es un tema común, amplio, de no estar como diciendo, bueno, vamos a inclinar por indicar el proyecto de un senador u otro, sino más bien la señal transversal de que lo recogíamos a todos, independiente de lo que tengamos que hacer en el tema del refundido. Entonces, esa era una primera situación. La segunda tiene que ver también con que hay una mesa de negociación del sector público con Hacienda, que ve estos temas. De hecho, hay una mesa específica de conciliación y teletrabajo. Por lo tanto, tampoco no era llegar y pasar a llevar a las organizaciones y a las asociaciones en esta materia y decir, bueno, vamos a presentar algo con independencia de esas conversaciones que están al alero de la mesa del sector público.
Por lo tanto, ahí también creo que tenemos que hacer un avance para que esas conversaciones que se están dando en ambos sectores converjan. Pero eso también creo que era bien importante, porque también dentro de las asociaciones del sector público hay una discusión abierta sobre teletrabajo. Eso también hay que señalarlo. Entonces, ahí teníamos que tener algunos cuidados. Y el tercero, que también ahí voy a dejarle la palabra a Francisco Neira, respecto también a cómo Contraloría General de la República se ha pronunciado respecto al derecho al teletrabajo en pandemia también, y por lo tanto los alcances que podía tener de manera inmediata una modificación en el contexto que al menos en el sector público no existe propiamente tal una ley de teletrabajo o una regulación en el estatuto administrativo sobre teletrabajo, a diferencia del sector privado que lo hacía más fácil de ajustar, encajar. Y por lo tanto tener este antecedente de cómo se ha pronunciado Contraloría creo que también es un dato, compartiendo que es una urgencia, que es una necesidad, que lo tenemos que abordar, pero plantearle ahí también a Francisco Neira que pudiera aclarar o precisar respecto específicamente a lo que ha dicho Contraloría. Tenemos ya sobre la hora, así que muy cortito, sin perjuicio que lo podemos hacer. ¿Le parece que extendamos 5 minutos para escuchar a...? Solo particularmente a lo que refiere el subsecretario, hacer presente que efectivamente hoy día en el Código del Trabajo está reconocido en el artículo 206 bis, en el título 2, y esto lo hace aplicable al sector público. ¿Cuál es la dificultad que encontramos hoy día en el sector público a propósito de lo que señalaba la Contraloría? Por ejemplo, en el dictamen 17724 del 2022, si bien reconoce el derecho, establece que el beneficio debe ser otorgado conforme a la facultad de gestión interna que posee cada jefe de servicio, y eso lo que genera en concreto es un problema de derechos mínimos y equilibrados para todos los trabajadores del sector público, que queda además un poco a la gestión de cada jefe de servicio, y por lo tanto la idea de que en la ley de reajuste del año pasado se instalara una mesa del sector público específicamente en materia de teletrabajo es lograr una regulación que esto no quede sujeto a cada jefe de servicio como ocurre hoy día. Entonces, efectivamente hay una conversación que las organizaciones del sector público tienen que dar con el gobierno para que porque no se le puede aplicar a alguien que tiene el estatuto administrativo o el estatuto administrativo municipal un contrato del Código del Trabajo. Ahí queda afecto básicamente a las facultades que tiene cada jefe de servicio, y ahí entendemos que hay que avanzar en una conversación de cara con las organizaciones para establecer una regulación que pueda atender la particularidad, qué tipo de derechos van a tener, etcétera. Solo esa precisión, y puedo poner a disposición los dictámenes de Contraloría para la comisión. O sea, me parece muy bien lo que usted señala, pero efectivamente aquí hay un proyecto que además nace del Ejecutivo, por tanto eso debiéramos nosotros tenerlo como antecedente. Esa es su rol, digamos. O sea, más allá de lo que se ha conversado, dialogado, nosotros necesitamos también, porque efectivamente aquí tenemos la misión hoy día de estudiar este proyecto y generar, ojalá, cierto, la revisión de todas las aristas, entre ellas, por cierto, esto. Entonces yo les pediría, a propósito de lo que va a suceder en la próxima sesión, sin perjuicio que vamos a invitar a los representantes del sector público, que nos señalaran cuáles son las resultas de aquellas conversaciones, diálogos, para tenerlo como, obviamente, insumo en la discusión del proyecto. Senador Moreira. No, yo quisiera pedirle un plazo por lo menos hasta el próximo martes, para poder mandar el listado de personas que vengan. ¿Ah? Queda abierta entonces para que los senadores y las senadoras puedan presentar, digamos, propuestas para intervenciones. Que yo les pido, sí, que por lo menos nos demos uno por senador, no más, 5 minutos, porque si no podemos estar mucho tiempo, y yo creo que el sentido de un proyecto único que venimos todos hace mucho rato, lo pudiéramos tener a la vista. Lo último, entonces, a propósito que nos quedó pendiente el punto 2 de la tabla, pero ley yo sana. me refiero al proyecto de teletrabajo, por lo menos dos organizaciones. Pónganse de acuerdo ustedes con el senador Galilea, puede ser uno y uno. Yo le concedo mi tiempo. Ya, aquí el senador Saavedra le va a conceder el tiempo. Para que traiga 2, y aquí se abstiene el senador Saavedra a presentar un nombre. Bien. Miren, les quería comentar que hemos resuelto entonces convocar para el día lunes 24 la sesión de la Comisión del Trabajo de 12 a 14 horas, a propósito del segundo punto de la tabla, que es ley sana exclusivamente. ¿Les parece? Muy bien que han convocado. Gracias, y por haberse cumplido el objetivo de esta sesión se levanta. En Santiago. En el Senado de Santiago.